El hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. No es solo el inicio de una novela, es el nacimiento de una obsesión que tardó décadas en completarse, la del pistolero o la de Stephen King. Hoy venimos a seguir el rastro de la voluntad de hierro y del sacrificio. Hoy nos adentramos en el primer volumen de La Torre Oscura, El Pistolero, que hace que estas palabras se conviertan en un hito. Si analizamos esta frase encontraremos una estructura de simetría que a mí me parece perfecta. Tenemos dos sujetos enfrentados por un solo espacio, que es el desierto. Por un lado, el hombre de negro, que no tiene nombre, tiene un color, es la sombra, es lo abstracto. Por el otro lado, el pistolero. No es un hombre cualquiera, es un oficio, es una función, es la voluntad que lo persigue. Fíjense en los verbos. El hombre de negro huía. El pistolero iba en pos de él. No es una persecución cualquiera. King no usa perseguir, usa una expresión que evoca destino, algo inevitable entre el que escapa y el que sigue. Y el desierto, que no es un escenario, es un personaje que los une y los separa al mismo tiempo. Esta frase para mí es un microrrelato. Contiene un planteamiento, que es la huida, el nudo, que es la persecución, y el desenlace implícito, que sería el encuentro. En una sola línea, King nos habla sobre el conflicto entre el bien y el mal. Sabemos que Stephen King divide opiniones en el internet, parece una regla de oro el odiarlo o amarlo. Pero más allá del fandom, a mí me parece que esta frase no necesita un contexto. Pero a mí me agrada, ¿no? Para existir ella misma en el universo. En español, la obra llegó a nuestras manos como El Pistolero, el primer volumen de La Torre Oscura, The Dark Tower. Es curioso porque Stephen King empezó a escribir estas líneas apenas cuando tenía 19 años, al menos es lo que él dice, basándose en un poema. El título original es The Dark Tower, según Slinger. El título español, pues La Torre Oscura 1, El Pistolero. El autor, pues es Stephen King. La fecha de la publicación del primer libro, la primera edición, es el 10 de junio de 1982. El género es fantasía, western, terror y ciencia ficción, es un híbrido. Y tenemos una revisión en el 2003 en donde se hizo una modificación para que uniéramos los demás libros de la saga. Bueno, Roland, el último de los pistoleros en un mundo que ya no existe, se detiene ante la choza de un granjero. Es una escena extraña. Como ya les mencioné en un short, ya lo pueden ir a ver, Roland le cuenta al granjero lo que pasó en el pueblo de Tull, una masacre, que no fue un simple acto de violencia, fue una purga necesaria y terrible. Roland llega a ese pueblo buscando respuestas, buscando un rastro. El hombre de negro no solo huye de él siembra. En Tull dejó un veneno místico que convierte a todo el pueblo en un arma dirigida contra el pistolero, que acaba con todo el pueblo, contra hombres, mujeres y niños. Pero también están las drogas del desierto. King nos introduce con la hierba del diablo, que le regala visiones a los hombres. Es imposible no hacer una referencia a los psicotrópicos, pero tienen un tinte más oscuro. Aquí la alucinación es una trampa que degrada la voluntad de las personas. Parte de esta degradación está también en los animales que hablan, aunque el único que sabemos hasta ahora es la mascota del granjero, llamado Zoltan, el cual no está entrenado precisamente para recitar un Padre Nuestro, está más para insultos y bromas. Roland no se detiene y atraviesa el desierto. A lo lejos aparecen dos estructuras, lo que Roland identifica como una estación de paso para diligencias. En este lugar desolado, donde aparece Jake Chambers, la reacción de Roland es instintiva. No ve un niño, ve una amenaza o una trampa del hombre de negro. Saca sus pistolas, pero el desierto gana esta batalla. Y Roland se desmaya antes de poder disparar o preguntar. Lo que sigue es un gesto de ternura. Jake, en lugar de huir, le pone una piedra bajo la cabeza para que descanse. Un gesto pequeño, casi inútil, pero le marca la diferencia entre la crueldad del mundo y la humanidad que Jake aún conserva. Cuando Roland se reincorpora y bebe el agua que el niño le ofrece, la dinámica cambia. Roland reconoce en Jake algo más. Sin pensarlo, le tiene cariño. Por cierto, si quieren profundizar en lo que Jake representa simbólicamente para el pistolero, también hay un short de eso en el canal. Bueno, les recomiendo buscarlo.
Pero centrémonos en lo que Roland le dice a Jake. El pistolero empieza a hablarle sobre lo que significa madurar. Y para eso tenemos que viajar a su infancia en Galaad. Allí los aprendices del pistolero no eran educados, eran forjados por un hombre llamado Cort, un instructor cuya única pedagogía era el dolor. Si no podías vencerlo en un duelo ritual, no obtenías tus armas. Los vencidos eran desterrados, pero los ganadores se convertían en pistoleros. Tras recibir un castigo de Cort, se les prohíbe cenar, al menos a uno de los compañeros de entrenamiento de Roland. Y junto a su amigo, pues dicen, vamos a buscar comida de forma clandestina. Encuentran a un carnicero llamado Hax, que les ofrece algo de carne. Sin embargo, mientras comen, escuchan una conversación que no estaba destinada a sus oídos. A que aparece, por primera vez, una sombra que perseguirá a Roland durante toda su vida. John Farson, conocido como el Hombre Bueno. Hax está planeando una traición contra el gobierno de los pistoleros, distribuyendo carne envenenada. Roland toma su primer decisión de adulto. No se queda callado, delata Hax ante su padre, Steven Deschain. Lo que sigue es la culminación, tal vez, de su infancia. Roland asiste a la ejecución de Hax. Ve a este hombre morir en la horca, el mismo hombre que le acaba de dar de comer. Es aquí donde Roland define su concepto de madurez. Para él, madurar no es crecer físicamente, es empezar a cargar con el peso de los secretos, aprender que las acciones tienen consecuencias definitivas y que el orden del mundo se mantiene con sangre. Si la ejecución de Hax fue una lección, tal vez política, de su padre, lo que Roland encuentra en el cuarto de su madre es una herida personal. Encuentra a Gabrielle, su madre, en brazos de Martin Brodlock, como amantes, así que él sale de la habitación donde no está su padre para ver esta afrenta, y Roland no necesita explicaciones, sabe que ese hombre, el consejero de su padre, el mago del reino, el que después conoceremos como el Hombre de Negro, está tejiendo la red que destruirá a su familia. La rabia no lo hace llorar, lo hace querer sus armas. Roland va ante Cort, no busca consuelo, busca el grado. Quiere sus pistolas para dejar de ser una víctima. Aquí ocurre uno de los diálogos más poderosos y soberbios de la obra, de los que más me gustan. Roland mira a su maestro y le dice: tú ya no me enseñas, yo te enseño a ti, vasallo. Es el momento en el que el alumno reclama el poder por la fuerza. Entonces surge el duelo. Es desigual en apariencia. Cort es una montaña con un bastón. Roland es un niño. Cort le pregunta por su arma y Roland guarda silencio. Una estrategia que ya muestra su mente de guerrero. Su arma no es de acero, es de carne y garras. David, el águila que ha criado. Como ahora tenemos a alguien que le va a ayudar. El águila de Roland ahora es una extensión de él. La batalla es bestial, sangrienta, una danza de picotazos y golpes de bastón donde David muere en el proceso, pero cumple su misión: cegar y desgarrar a Cort lo suficiente para que Roland se pueda proclamar como vencedor. Ese mismo día, Roland recibe sus pistolas y con el impulso de la adrenalina y el dolor baja a los barrios bajos de Galaad, busca una prostituta y tiene su primera experiencia sexual. Para él, en ese momento, el círculo está cerrado. Ha matado, ha vencido a su maestro y ha poseído a una mujer. Se siente ya un hombre. Tras oír el relato, Jake lanza una verdad que duele. Al parecer, a veces nada más cumplimos más edad, y eso no significa madurar. Parece que los adultos se valen de trucos. Y pues nada, ellos continúan con su camino y el desierto finalmente se vence y llegan a las montañas donde encuentran agua, tienen un momento para poder comer y descansar. Pero el mundo de Stephen King, así es, una comodidad es una trampa. Esa noche los misticismos de la carnalidad y el terror se centran en las entrañas del oráculo de las montañas. Mediante un proceso de naturaleza sexual, Jake es drenado por un sucubo. El pistolero le habla en la alta lengua para que lo obliga a soltarlo. Roland, en esta salvación que tiene un precio, amarra a Jake y realiza un intercambio de fuerza vital con el sucubo.
es decir, se entrega a el mismo demonio. Entrega su esencia en un acto lascivo y puramente mecánico. A cambio, Roland le exige una profecía a este oráculo. La profecía. Esta respuesta es una sentencia de muerte. Para alcanzar la torre, el pistolero tendrá que dejar morir al niño. Roland considera por un momento regresar a entrenar a Jake para pelear juntos en el futuro, pero la ambición gana. El camino los obliga a continuar adelante y en las entrañas de la montaña encuentran una estación de metro abandonada. Máquinas que sugieren que este mundo es en realidad un futuro de nosotros devastado. En este escenario de metal oxidado aparecen mutantes lentos, aberraciones físicas deformadas por la radiación tal vez, y pues Roland los despacha sin dudar. A lo largo del camino vemos a Jake cabizbajo. El niño recuerda casi como un sueño que ya murió una vez en su propio mundo. Siente que algo está roto dentro de él y sospecha la verdad. Le reclama a Roland, le reprocha que lo va a abandonar, y aquí vemos la parte oscura del pistolero. Roland le miente, le dice que lo cuidará, que todo estará bien, mientras en su mente resuena la profecía del sucubo. ¿Roland lo quiere? Pues sí, pero su deseo es alcanzar al hombre de negro. Es una enfermedad. El final del túnel muestra la luz, pero el camino está destruido. Solo queda saltar de viga en viga. Algunas están oxidadas. Mientras saltan de una a otra, Jake resbala. Queda colgado, suspendido entre la vida y el vacío. En ese instante, crece la tensión. Aparece la figura del hombre de negro al final de la cueva, observando. Tal vez espera el sacrificio. Jake mira a Roland a los ojos. No hay súplica, hay una aceptación. El niño comprende que Roland no lo va a salvar. Así que antes de soltarse, nos regala un vete pues, hay otros mundos aparte de este. Roland finalmente alcanza al hombre de negro en el Gólgota, un lugar donde se respira la muerte. Rodeado de huesos y calaveras, el pistolero no duda. Saca sus armas y dispara, pero las balas atraviesan a Walter sin dañarlo. Walter deja de huir y obliga a Roland a escuchar. A través de una lectura de tarot le revela que su destino ya está predeterminado y que otros serán arrastrados a su búsqueda. Pero lo más importante es que Walter confiesa ser solo un peón de alguien más poderoso, Merlín, y de fuerzas tan superiores que incluso él teme pronunciar sus nombres. En ese evento, tras saber que el hombre de negro, Walter, tiene este nombre, aquí nos explica la misma regla Stephen King que rige a It, que estamos encadenados a las leyes de la realidad que nos ocupa. Si el mal decide revestirse de carne, en nuestro plano queda atrapado por sus debilidades. Si una entidad asume una forma, acepta la vulnerabilidad. Bueno, Walter lleva la revelación a un paso. Le sugiere que todos los mundos, todos los universos se reúnen en un solo nexo, una sola pilastra, la Torre Oscura. Tras este viaje astral inducido por el mago, Roland despierta solo. El hombre de negro es solo un montón de huesos y polvo. No sabe si pasaron días o siglos, pero el tiempo se detuvo para esta charla. Roland desciende de las montañas, dejando atrás el desierto y para encontrarse con el límite del mundo, una playa inmensa. Es aquí donde el viaje cambia de naturaleza. El pistolero contempla el horizonte sabiendo que su búsqueda no ha terminado, sino que apenas comienza a cobrar su forma real. Él busca la Torre Oscura. Rescataremos para el acervo del Cruor de las Letras la palabra que Roland usará al final de la batalla, su olifante. Aquí tenemos la palabra que proviene del francés antiguo olifant, que a su vez deriva del latín elephantus. Originalmente no se refería al animal, sino al marfil y específicamente a los cuernos de caza y de guerra fabricados en marfil, ya que brindaban estatus. Si utilizamos un referente histórico del olifante más famoso en la literatura, es el de Roldán, el paladín de Carlomagno. En el cantar de Roldán se decía que era tan potente que al soplarlo en la batalla, el sonido se escuchó a kilómetros de distancia, aunque al hacerlo las venas y las sienes de Roldán estallaron por el esfuerzo. Esta palabra proviene de la épica medieval y representa el cuerno de marfil de los grandes caballeros. Y terminaremos con los premios.
Premio a los enemigos. La triada de la decadencia. La horda de Tul, el mal colectivo, el fanatismo que obliga a ser un genocida para poder sobrevivir. Es también el mal íntimo, la transición lasciva entre el cuerpo, es una moneda de cambio, aquí donde Roland pierde la dignidad, y los mutantes lentos, que representan la regresión biológica, lo que queda cuando un mundo pierde su forma y su sentido. Son recordatorio de que si Roland falla, eso es lo único que va a heredar la Tierra. Y tenemos otro premio, el premio al padre del año, por supuesto. El trofeo se lo lleva Roland. Su mérito es su método de crianza. Mira, Jake, te quiero mucho, eres como mi hijo, pero allá hay una torre con mi nombre y tú pesas demasiado, así que suerte con la gravedad. Roland pagó con la vida de un niño para obtener sus respuestas. Yo solo te pido un gesto de voluntad. Un rastro en los comentarios, un pulgar arriba, una suscripción. Es la única forma de que el algoritmo no nos sepulte bajo las arenas del olvido. Si el análisis te hizo vibrar, deja tu marca. Pon a Stephen King aquí en los comentarios. O like o cualquier cosa, ¿no? Se cuidan mucho, lean algo que les haga vibrar el corazón y recuerden que aunque el mundo se mueva, aquí siempre vamos a tener un lugar para encontrarnos.